Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de energía. Para despejar dudas. Balances de energía en procesos de balance de masa. En una torre de enfriamiento se requiere enfriar 3.500 libras por hora de agua que está a 110 grados Fahrenheit, empleando 11.390 pies cúbicos por hora de aire frío a 68 grados Fahrenheit y 50% de humedad relativa. Se coloca un ventilador a la salida de la torre para extraer el aire saturado a 100 grados Fahrenheit. Si no existe pérdidas de calor en la torre, determine la temperatura del agua a la salida de la misma. El problema nos pide la temperatura del agua a la salida. El problema nos proporciona algunos datos para obtener la temperatura. En el diagrama podemos ver que es una torre de enfriamiento. Analicemos las corrientes. Primera corriente. Podemos ver el flujo másico 1 en libras por hora y en kilogramos por hora, la temperatura 1 en grados Fahrenheit y en grados centígrados y la entalpia en kilocalorías por kilogramo, con sus respectivos valores y su variable. Segunda corriente. Podemos ver el flujo másico 2, el flujo volumétrico 2 en pies cúbicos por hora y en metros cúbicos por hora, la temperatura 2 en grados Fahrenheit y en grados centígrados, la humedad relativa, la humedad absoluta 2 y la entalpia en kilocalorías por kilogramo, con sus respectivos valores y sus variables. Tercera corriente. Podemos ver el flujo másico 3 en kilogramos por hora, la entalpia 3 en kilocalorías por kilogramo y la temperatura en grados centígrados, con sus respectivas variables. Cuarta corriente. Podemos ver el flujo másico 4 en kilogramos por hora, la temperatura 4 en grados Fahrenheit y en grados centígrados, la humedad relativa, la humedad absoluta 4 y la entalpia en kilocalorías por kilogramo, con sus respectivos valores y sus variables. Balance general. M1 más M2 es igual a M3 más M4. Balance de las corrientes gaseosas. M2 es igual a MA más MA por Y2. M4 es igual a MA más MA por Y4. Ecuación de balance de calor. Flujo másico 1 por la entalpia 1 más flujo másico 2 por la entalpia 2 más el calor es igual a flujo másico 3 por la entalpia 3 más flujo másico 4 por la entalpia 4. Carta de humedad. En la carta de humedad, podemos ver que tenemos ya trazadas las líneas, para poder obtener algunos datos que nos servirán para poder resolver el problema. Podemos ver que tenemos los siguientes datos. Vs es igual a 0.848179. Va es igual a 0.829001. Y4 es igual a 0.042902. YS2 es igual a 0.014359. Y2 es igual a 0.007097. De la siguiente ecuación, se calcula volumen húmedo 2, quedando de tal forma la ecuación 1. De la siguiente ecuación, se calcula MA quedando de tal forma la ecuación 2. De la ecuación de balance de las corrientes gaseosas de 2, calcularemos el flujo másico 2. Obtendremos la ecuación 3. De la ecuación de balance de las corrientes gaseosas de 4, calcularemos el flujo másico 4. Obtendremos la ecuación 4. De la ecuación de balance general, obtendremos el flujo másico 3. Despejando el flujo másico 3, obtendremos la ecuación 5. Ahora empezaremos a calcular las entalpias 1, 2 y 3. Para calcular la entalpia 1, tenemos la siguiente ecuación, que será la ecuación 6. Nota: el TB tendrá el valor de 32 grados centígrados. Para calcular la entalpia 2, tenemos la siguiente ecuación, que será la ecuación 7. Para calcular la entalpia 4, tenemos la siguiente ecuación, que será la ecuación 8. De la ecuación general de calor, conocemos que el calor es igual a 0. Despejando la entalpia 3, obtendremos la ecuación 9.
de la ecuación de entalpia 3. Despejando temperatura 3, generamos la ecuación 10. Por lo tanto nos quedan 10 ecuaciones para resolver el problema, que son las siguientes: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6, ecuación 7, ecuación 8, ecuación 9, ecuación 10. En la hoja de cálculo de Excel tenemos el diagrama, las ecuaciones que se usarán para resolver el problema. Ocupando la ecuación 1, resolveremos el volumen número 2. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 2, resolveremos NA. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 3, resolveremos el flujo másico de la corriente 2. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 4, resolveremos el flujo másico de la corriente 4. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 5, resolveremos el flujo másico de la corriente 3. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 6, resolveremos la entalpia 1. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 7, resolveremos la entalpia 2. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 8, resolveremos la entalpia 4. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 9, resolveremos la entalpia 3. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 10, resolveremos la temperatura 3. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Conclusión: se resolvieron todas las variables que pedía el problema de un balance de energía en procesos de balance de masa, utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel, para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial, para poder entender los balances de energía. Adiós.